Él humilló a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Miró a los ojos a Joseph Stalin y le envió un mensaje directo y aterrador. Deja de enviar asesinos a buscarme, o enviaré uno a Moscú, y te aseguro que no tendré que enviar un segundo. Durante 4 décadas, este hombre mantuvo unido un auténtico barril de pólvora llamado Yugoslavia con sus propias manos, desafiando y manipulando tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Pero la verdadera pregunta que la historia aún intenta responder es ¿cómo un solo hombre logró engañar a las potencias más grandes del planeta al mismo tiempo? ¿Y por qué el día de su muerte marcó el inicio de uno de los colapsos más brutales de la era moderna? El hombre que llegaría a poner de rodillas a imperios enteros no nació rodeado de mapas militares ni bajo los techos dorados de ninguna capital europea. Josip Broz nació el 7 de mayo de 1892 en Kumrovec, un pequeño y olvidado pueblo rural en el norte de Croacia. En ese momento, Kumrovec no era más que un punto invisible dentro del vasto imperio austrohúngaro. Su familia era de origen croata y esloveno, campesinos que vivían atados a una tierra que exigía todo y devolvía muy poco. La vida en los Balcanes a finales del siglo XIX estaba definida por 2 cosas: el trabajo físico agotador y una estructura social tan rígida que nacer pobre significaba casi con total seguridad morir de la misma manera. Pero Josip tenía algo diferente. Desde muy joven demostró una habilidad inusual con las manos y una mente inquieta que no encajaba con el ritmo monótono del campo. Sus padres, viendo que el trabajo agrícola no sería suficiente para sostener a toda la familia, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia balcánica. Lo enviaron a Zagreb. Su objetivo era simple: aprender el oficio de herrero y encontrar trabajo en los talleres mecánicos de la ciudad. Ese viaje a Zagreb fue el verdadero comienzo de su transformación. Al cruzar las puertas de la ciudad, dejó atrás el mundo rural y fue arrojado de golpe al ambiente industrial que estaba redefiniendo a Europa. Como obrero metalúrgico, Josip no solo aprendió a moldear el acero, sino que comenzó a entender cómo funcionaba el engranaje social. Los talleres mecánicos no eran solo lugares de trabajo, eran calderas de agitación política. Allí, entre el ruido de las máquinas y el humo de las fábricas, tuvo su primer contacto real con las huelgas, los movimientos sindicales y las ideas socialistas que empezaban a encender la imaginación de los trabajadores. Josip no se quedó quieto. Se convirtió en un trabajador itinerante, moviéndose constantemente de una ciudad a otra, una práctica común para los obreros calificados de la época. Viajó por varias regiones del Imperio Austrohúngaro e incluso cruzó fronteras hacia Alemania y Chequia. Cada taller en el que trabajaba era una nueva lección. Absorbía ideas, observaba las desigualdades sistémicas y comenzó a comprender la realidad de un proletariado que, sin importar el idioma o la nacionalidad, compartía la misma explotación. Fue durante este periodo itinerante cuando los textos de Karl Marx y Friedrich Engels llegaron a sus manos. En los oscuros talleres de Europa Central, el marxismo no era solo teoría, era una promesa de supervivencia. La Revolución Rusa de 1905 ya había dejado una marca profunda y los panfletos clandestinos circulaban de mano en mano. Josip leía con avidez, conectando las ideas revolucionarias con el cansancio y los abusos que él mismo experimentaba cada día en las fábricas. Sin embargo, el destino tenía preparado un desvío brutal. En 1913, mientras las tensiones en Europa amenazaban con destruir el continente, Josip Broz fue reclutado por el ejército austrohúngaro. Sirvió inicialmente en Zagreb y luego fue trasladado a Bosnia, una región que ya era un polvorín de tensiones nacionalistas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el joven herrero convertido en soldado fue enviado al frente de batalla para luchar contra el Imperio ruso, defendiendo los territorios orientales de la corona. El Frente Oriental no perdonaba a nadie. En 1915, durante una violenta ofensiva rusa, Josip resultó gravemente herido. Sobrevivió de milagro, pero su guerra había terminado.
Fue capturado por las tropas enemigas. De soldado imperial pasó a ser prisionero de guerra y fue enviado al corazón helado del Imperio ruso, a un campo de concentración en Siberia. Cualquier hombre común se habría quebrado allí. Las condiciones eran extremas: frío paralizante, hambre constante y un aislamiento psicológico devastador. Pero para Josip Broz, Siberia no fue una tumba. Fue su verdadera escuela política. En el caucáseo ambiente del cautiverio conoció a desertores, intelectuales disidentes y revolucionarios que debatían con furia los cambios que estaban a punto de sacudir a Rusia. Ese campo de prisioneros se convirtió en un microcosmos de efervescencia ideológica. Y entonces, en 1917, el mundo cambió frente a sus ojos. Josip fue testigo directo del colapso de los zares en febrero y de la toma absoluta del poder por los bolcheviques en octubre. La Revolución Rusa no era un panfleto leído en un taller, era la historia explotando en tiempo real. El impacto en los prisioneros extranjeros fue monumental. Josip se vio inmerso en un proceso que prometía alterar el orden global y tomó una decisión: no sería un simple espectador. Con la ayuda de contactos revolucionarios rusos, logró escapar del campo de prisioneros. Vivió en la clandestinidad en ciudades como Omsk y Petrogrado, trabajando y acercándose cada vez más a los círculos bolcheviques. Llegó incluso a participar de manera puntual en acciones logísticas de la Guardia Roja. Ese contacto directo con la maquinaria del proceso soviético forjó su mente estratégica. El herrero de Croacia había desaparecido. En su lugar, regresaría a los Balcanes un hombre preparado para liderar, manipular y sobrevivir a cualquier costo. El 6 de abril de 1941, el cielo de los Balcanes se oscureció. La maquinaria de guerra de la Alemania nazi, apoyada por sus aliados del Eje, cayó sobre el reino de Yugoslavia con una fuerza devastadora. La defensa nacional se desmoronó en apenas 11 días. El ejército real yugoslavo, mal equipado y profundamente dividido, se desintegró. El rey y el gobierno huyeron al exilio en Londres, dejando atrás a una población abandonada a su suerte. El país fue brutalmente desmembrado, repartido entre Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria, mientras en Croacia se instaló un régimen títere de extrema derecha. En medio de las ruinas humeantes y el colapso institucional, el miedo parecía ser la única respuesta posible. La Europa ocupada agachaba la cabeza, esperando ejércitos extranjeros. Pero en ese vacío absoluto de poder, Josip Broz tomó una decisión militar suicida. No iba a esperar a nadie. En julio de ese año, desde la clandestinidad, el Partido Comunista lanzó un llamado nacional a la resistencia armada. No tenían tanques, aviación ni recursos. Lo que tenían eran montañas, bosques y una determinación forjada en la pura necesidad de sobrevivir. Así nació el movimiento de los partisanos. En sus inicios eran grupos guerrilleros aislados, atacando líneas de suministro y desapareciendo en la niebla. Pero Tito comprendió rápidamente que para vencer a un imperio no bastaba disparar fusiles. Había que ganar la guerra de la moral. A diferencia de los ejércitos tradicionales, sus combatientes combinaban la acción militar táctica con agitación política. Obrero y campesino, estudiante y desertor, hombres y mujeres, todos encontraron un lugar en las filas de esta resistencia improvisada. Sin embargo, la pesadilla de Yugoslavia no era solo el invasor extranjero. El conflicto mutó en una carnicería a múltiples bandas, un infierno de odio étnico. Por un lado, las fuerzas alemanas e italianas imponían castigos brutales, ejecutando civiles por cada soldado caído. Por otro, el régimen colaboracionista croata desató una campaña sistemática de exterminio que tiñó de sangre la región. En el medio surgieron los Chetniks, fuerzas monárquicas serbias. Aunque inicialmente se presentaron como resistencia, terminaron en muchos casos colaborando con los ocupantes nazis, priorizando su ciego odio hacia los comunistas de Tito antes que la liberación del propio país. Tito se encontró luchando una guerra imposible en 360 grados. Contra el fascismo internacional, contra los nacionalismos extremistas locales y contra los monárquicos.
A pesar de tenerlo todo en contra, su estrategia fue magistral. Utilizó la movilidad extrema y el conocimiento del terreno montañoso para eludir la aniquilación. Entre 1942 y 43, el alto mando alemán lanzó ofensivas masivas diseñadas específicamente para exterminar al mando partisano. Batallas legendarias como Neretva y Sutjeska se convirtieron en sinónimo de una resistencia sobrehumana. Tito estuvo a punto de morir, resultando herido en combate, pero su negativa a abandonar a sus hombres solidificó el mito. No era un general oculto detrás de un escritorio. Sangraba en el barro junto a sus soldados. Su inquebrantable política de fraternidad y unidad atrajo a miles de voluntarios de todas las etnias, quienes veían en ellos la única fuerza dispuesta a defender Yugoslavia como una nación unificada. Mientras luchaba, Tito también construía. En cada territorio liberado no establecían un régimen militar ciego, creaban comités populares, levantaban las estructuras de un nuevo Estado frente a las narices del Tercer Reich. Esta organización asombró al mundo. En 1943, la Conferencia de Teherán marcó el punto de inflexión diplomático. Los aliados occidentales reconocieron oficialmente a los partisanos como la fuerza principal de resistencia, retirando el apoyo a los chetniks. A partir de ese momento comenzaron a llegar suministros y armamento aliado en paracaídas, validando el descomunal esfuerzo que los hombres de Tito habían sostenido completamente solos durante años. Pero el mayor triunfo geopolítico de Tito ocurrió al final de la guerra. Mientras países enteros de Europa del Este, como Polonia o Hungría, eran liberados por el avance arrollador del Ejército Rojo, quedando subordinados a Moscú, la historia yugoslava fue distinta. El avance hacia la liberación total del territorio fue protagonizado por los propios partisanos. Cuando las tropas entraron triunfantes en Belgrado en octubre de 1944, la ayuda soviética fue limitada y estrictamente pactada para sectores fronterizos orientales. Tito nunca fue un líder títere colocado por los tanques de Stalin. Forjó su propio ejército, derrotó al fascismo y selló su legitimidad derramando la sangre de su gente. Al expulsar al Eje por sus propios medios, cobró una deuda histórica que le otorgó autoridad incontestable en toda la región de los Balcanes. La población sabía perfectamente quiénes habían luchado en las montañas heladas cuando el mundo entero miraba hacia otro lado. Ese nivel de independencia militar fue exactamente lo que lo preparó para enfrentar el desafío más peligroso de su vida: convertirse en el único hombre de Europa capaz de mirar a los ojos a Stalin y decirle que no, marcando el inicio de una nueva era en la Guerra Fría. El humo de la Segunda Guerra Mundial apenas se había disipado cuando Europa se enfrentó a una nueva y silenciosa pesadilla: la Guerra Fría. El mundo se partió en dos bloques irreconciliables. De un lado, el occidente capitalista. Del otro, la inmensa sombra de la Unión Soviética, liderada por un hombre cuyo nombre inspiraba un terror absoluto: Iósif Stalin. Stalin no era solo un líder, era una deidad implacable que exigía obediencia ciega de todas las naciones que habían caído bajo el dominio del Ejército Rojo. Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Una tras otra, las capitales de Europa del Este se doblegaron, aceptando gobiernos títeres manipulados directamente desde Moscú. Todo el bloque oriental era un tablero de ajedrez donde Stalin movía las piezas a su antojo. Todo, excepto una nación: Yugoslavia. Para 1948, la tensión entre Belgrado y Moscú había llegado a un punto de ebullición insostenible. Stalin esperaba que Yugoslavia se subordinara a los intereses económicos y políticos del bloque soviético. Quería controlar sus recursos, dirigir su política exterior y, sobre todo, asegurarse de que Josip Broz Tito fuera un peón más en su inmenso imperio. Pero Stalin cometió un error de cálculo monumental. Subestimó al herrero que había sobrevivido a Siberia y humillado a Hitler. A diferencia de los otros líderes comunistas europeos, Tito no le debía su poder a los tanques soviéticos. Había liberado a su propio país con la sangre de sus partisanos.
y esa independencia forjada en el campo de batalla le dio la confianza audaz para cometer el pecado mortal del mundo comunista. Miró a Stalin a los ojos y le dijo que no. El rechazo fue un terremoto geopolítico. Tito se negó a alinear su economía con las exigencias de Moscú y rechazó la idea de que Yugoslavia fuera tratada como un estado vasallo. La respuesta de Stalin fue rápida, brutal y diseñada para aniquilar. A través de la Cominform, la organización internacional que agrupaba a los partidos comunistas, la Unión Soviética anunció la expulsión formal de Yugoslavia. Fue una excomunión política. Moscú acusó al gobierno yugoslavo de desviación ideológica, de traición al marxismo y de conspirar con el enemigo occidental. En ese momento el mundo entero contuvo la respiración. Desafiar a Stalin en 1948 equivalía a firmar tu propia sentencia de muerte. Los analistas de Washington y Londres estaban convencidos de que era solo cuestión de semanas antes de que el Ejército Rojo invadiera Belgrado para aplastar la rebelión. Las fronteras de Yugoslavia se llenaron de tropas soviéticas realizando maniobras de intimidación. El bloqueo económico fue total. Pero en lugar de ceder ante el pánico, la respuesta de Tito fue inmediata y paralizante. Condenó la injerencia externa y reafirmó la soberanía absoluta de su nación. Fue en este clímax de hostilidad cuando se produjo uno de los intercambios más legendarios de la historia moderna. Frustrado porque la presión política y económica no lograba quebrar a Tito, Stalin recurrió a su táctica favorita: el asesinato. Envió espías, saboteadores y sicarios a Belgrado con una única misión: eliminar a Tito. Sin embargo, los servicios de inteligencia yugoslavos, moldeados con la misma paranoia y eficacia que los soviéticos, interceptaron a cada uno de ellos. Fue entonces cuando Tito envió un telegrama a Moscú que todavía hoy resuena como el mayor desafío personal jamás lanzado contra el dictador soviético. El mensaje era corto, frío y aterrador. Stalin, deja de enviar asesinos a buscarme. Ya hemos capturado a 5. Uno de ellos con una bomba y otro con un rifle. Si no dejas de enviar asesinos, enviaré uno a Moscú y te aseguro que no tendré que enviar un segundo. Ese telegrama no era una simple bravata. Era la prueba definitiva de que Tito estaba dispuesto a jugar el mismo juego letal que su antiguo mentor, sin retroceder un solo milímetro. Stalin, el hombre que purgaba a millones por una simple sospecha, retrocedió. Pero la supervivencia de Tito en el escenario internacional tuvo un costo interno altísimo, y aquí es donde la historia se oscurece completamente. Tito sabía perfectamente que el mayor peligro no venía solo de los tanques soviéticos, sino de los propios estalinistas infiltrados dentro de Yugoslavia. Para purgar cualquier simpatía hacia Moscú, Tito utilizó exactamente las mismas herramientas de terror que Stalin había perfeccionado. El Estado yugoslavo fortaleció su aparato de seguridad, la temida UDBA, y desató una cacería implacable contra cualquier disidente prosoviético. Miles de personas fueron arrestadas, interrogadas y condenadas bajo la sospecha de colaborar con la Cominform. El destino de estos prisioneros fue un abismo carcelario implacable conocido como Goli Otok, una isla rocosa, estéril y completamente aislada en el mar Adriático, que fue transformada en un campo de trabajos forzados diseñado no solo para castigar, sino para quebrar psicológicamente a los reclusos. En Goli Otok, los prisioneros enfrentaban condiciones inhumanas, trabajos físicos extenuantes bajo un sol abrasador y brutales métodos de reeducación política. Frecuentemente se obligaba a los propios reclusos a agredirse mutuamente. Fue un episodio verdaderamente oscuro, una purga absoluta que demostró que Tito no dudaría en aplastar cualquier amenaza interna. Inflexible. El mundo estaba dividido por un muro invisible pero de concreto absoluto. De un lado, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, con su poder financiero y militar bajo el paraguas de la OTAN. Del otro, el bloque oriental dominado por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, una maquinaria de hierro que exigía lealtad total.
En medio de esta Guerra Fría, donde cualquier nación pequeña estaba obligada a elegir un bando para sobrevivir, Josip Broz Tito decidió jugar un juego completamente distinto. No se arrodillaría ante Washington ni pediría perdón a Moscú. En lugar de ser un peón en el tablero de las superpotencias, Tito decidió construir su propio tablero. Esta es la historia de cómo un solo hombre inventó el equilibrio geopolítico más audaz del siglo XX, creando un océano azul donde Yugoslavia no solo sobrevivió, sino que prosperó. Tras la brutal ruptura con Josif Stalin en 1948, Yugoslavia se encontraba en una posición de vulnerabilidad extrema. Aislada del mundo comunista y vista con desconfianza por las potencias capitalistas, la nación balcánica parecía destinada al colapso económico o a una invasión soviética. Pero Tito transformó esa debilidad en su mayor arma estratégica. Comprendió que la Guerra Fría era, en el fondo, un juego de percepciones y miedos. Estados Unidos temía que Yugoslavia cayera nuevamente bajo el control de Moscú. La Unión Soviética, tras la muerte de Stalin, temía que Tito se uniera formalmente a la OTAN, lo que colocaría tropas estadounidenses directamente en sus fronteras. Tito utilizó ese pánico mutuo con una frialdad y una inteligencia deslumbrantes, manipulando a ambas superpotencias a su inmenso favor. Su primer movimiento maestro fue acercarse a Occidente sin renunciar a su identidad socialista. A principios de los años 50, Tito firmó acuerdos de ayuda económica y militar con Estados Unidos y otros países de Europa Occidental. Recibió millones de dólares en asistencia, armamento e inversiones, garantizando a cambio su absoluto no alineamiento militar. Yugoslavia se convirtió en el único país comunista con fronteras abiertas al comercio occidental, recibiendo divisas frescas que estabilizaron su economía. Sin embargo, Tito nunca permitió que los dólares estadounidenses compraran su soberanía ideológica. Internamente, Yugoslavia seguía siendo un estado de partido único bajo su control inquebrantable. Mantuvo su retórica marxista, asegurando que su modelo, basado en la autogestión obrera, era el verdadero camino hacia el socialismo, libre de la burocracia opresiva del asfixiante modelo soviético. Pero la verdadera genialidad de Tito brilló cuando decidió que sobrevivir entre dos gigantes no era suficiente. Quería liderar a nivel global. En 1956 inició diálogos profundos con líderes mundiales que compartían su visión de independencia. Se reunió con Gamal Abdel Nasser de Egipto y Jawaharlal Nehru de la India. Juntos, comprendieron que gran parte del mundo, especialmente los países recién descolonizados de Asia y África, no quería ser arrastrado a una guerra nuclear entre Washington y Moscú. Así, en 1961, Belgrado se convirtió en el epicentro de un nuevo orden mundial. Tito fue el anfitrión y el arquitecto indiscutible de la conferencia fundacional del Movimiento de Países No Alineados. Creado para proteger la soberanía, promover la autodeterminación y evitar cualquier injerencia extranjera, este movimiento transformó a Tito en un líder global, dándole un peso diplomático inmenso que superaba con creces el tamaño real de su país. Esta neutralidad activa trajo beneficios económicos y sociales sin precedentes para toda la población yugoslava. Durante los años 60 y 70, Yugoslavia disfrutó de una prosperidad inusual para un país socialista. Los ciudadanos tenían una libertad de movimiento envidiable. El pasaporte yugoslavo abría puertas tanto en el este como en el occidente. Las remesas de cientos de miles de trabajadores yugoslavos en Alemania Occidental inundaban la economía local con divisas fuertes. Además, Tito transformó la asombrosa costa del mar Adriático en un imán para el turismo europeo. Croacia y Eslovenia, en particular, vieron un auge económico masivo. Los turistas occidentales gastaban su dinero en un país comunista, fascinados por su apertura, sus supermercados abastecidos y su vibrante vida cultural. Era un espejismo perfecto de éxito socialista sostenido por el capital capitalista internacional.
Tito caminaba sobre una cuerda floja, equilibrando estratégicamente préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con relaciones comerciales fluidas con la Unión Soviética y los países no alineados. Se convirtió en el maestro definitivo de sacar enorme provecho de las profundas divisiones ajenas. Cuando las relaciones con Moscú se tensaban, inmediatamente coqueteaba con Washington. Cuando Occidente exigía apresuradas reformas políticas, él recordaba su vital influencia en el Tercer Mundo y su estricta independencia militar. Su diplomacia era un brillante espectáculo de audacia constante, recibiendo majestuosamente a poderosos reyes, influyentes presidentes y célebres revolucionarios bajo sus propias reglas y con el mismo trato digno. Absolutamente nadie en el planeta entero podía soñar con dominarlo o controlarlo verdaderamente. A los ojos del mundo entero, Yugoslavia parecía un milagro moderno, una anomalía sumamente exitosa donde el socialismo mantenía un rostro humano y las superpotencias eran mantenidas a raya. Tito logró lo absolutamente impensable, dominando geopolíticamente a sus feroces y grandes enemigos mundiales. Para entender el verdadero milagro o quizás el mayor espejismo de Josip Broz Tito, hay que mirar el mapa de los Balcanes. Yugoslavia no era un país natural. Era un mosaico complejo y profundamente fracturado, compuesto por 6 repúblicas y 2 provincias autónomas. Hablamos de distintas etnias, 3 religiones principales, múltiples idiomas y alfabetos diferentes, conviviendo en un territorio donde la sangre y el resentimiento histórico habían corrido libremente durante siglos. Unir a estos pueblos bajo una sola bandera parecía una tarea matemáticamente imposible. Sin embargo, Tito lo logró. Y la forma en que lo hizo es el capítulo más oscuro, fascinante y debatido de su inmenso legado. La política oficial de la fraternidad y la unidad. A simple vista, el modelo yugoslavo era el sueño socialista hecho realidad. Mientras los ciudadanos de otros países del bloque del Este vivían atrapados detrás de la cortina de hierro, vigilados y aislados del mundo exterior, los yugoslavos disfrutaban de una libertad desconcertante. Tenían pasaportes que les permitían viajar libremente tanto a los países occidentales como a los del bloque soviético. Podían trabajar en Alemania Occidental y enviar dinero a sus familias. La costa del mar Adriático se llenaba cada verano de turistas europeos que dejaban divisas fuertes, mientras los ciudadanos yugoslavos compraban bienes de consumo occidentales inalcanzables en Moscú o Berlín Oriental. Era una fachada brillante, un aparente paraíso autogestionado donde obreros y campesinos supuestamente compartían el poder y la ansiada prosperidad. Pero esa paz tenía un precio altísimo y se pagaba en la moneda del silencio absoluto. Tito sabía perfectamente que el nacionalismo era el veneno que podía destruir a Yugoslavia desde adentro. Había visto de primera mano las masacres étnicas durante la Segunda Guerra Mundial y entendía que las viejas heridas entre serbios y croatas o entre cristianos y musulmanes no habían desaparecido. Simplemente estaban ocultas bajo la alfombra del nuevo Estado socialista. Para garantizar que absolutamente nadie levantara esa alfombra, el régimen construyó un aparato de seguridad interno temible, omnipresente y sumamente eficaz. La Dirección de Seguridad del Estado, mundialmente conocida por sus oscuras siglas, la temida UDBA. La UDBA no era una simple policía secreta. Era el sistema nervioso de la represión yugoslava. Su misión principal no era atrapar espías extranjeros, sino erradicar cualquier brote de chauvinismo, nacionalismo extremo o disidencia interna. Cualquier discurso que pusiera en duda la integridad de la federación o que exaltara a una república por encima de las demás era considerado un crimen contra el Estado y castigado con severidad implacable. En la Yugoslavia de Tito podías criticar aspectos menores de la economía local o debatir sobre la ineficiente burocracia, pero cuestionar la hermandad entre los pueblos significaba una condena segura. Escritores, estudiantes y obreros que cruzaban esa línea roja terminaban interrogados, encarcelados o sencillamente desaparecidos en la vasta red del régimen.
El equilibrio interno que Tito mantenía era una obra maestra de ingeniería política y manipulación. Jugaba constantemente a una república contra la otra para asegurarse de que ninguna acumulara demasiado poder. Si los nacionalistas serbios se volvían demasiado influyentes, Tito los purgaba acusándolos de querer revivir la antigua hegemonía. Si los croatas exigían mayor autonomía, como ocurrió durante el famoso movimiento de la primavera croata a principios de la década de 1970, Tito respondía con represión. En aquel episodio, miles de estudiantes salieron a las calles de Zagreb. Tito no dudó un segundo. Ordenó la intervención policial, arrestó a los líderes intelectuales, destituyó a la cúpula comunista croata e impuso un control férreo, demostrando que la fraternidad era 100% obligatoria. Este sistema asfixiante creó una ilusión de hierro. Durante décadas, las calles de Belgrado, Sarajevo y Ljubljana fueron seguras y pacíficas. Familias de diferentes orígenes étnicos se mezclaban, trabajaban juntas y en muchísimos casos se casaban entre sí. El Estado promovía incansablemente la idea de que todos eran, ante todo, ciudadanos yugoslavos, unidos por la historia partisana y por la figura paternal de su gran líder. Los medios estatales, la educación y la cultura oficial estaban perfectamente sincronizados para glorificar este modelo de convivencia pacífica, silenciando sistemáticamente cualquier narrativa o historia que recordara los resentimientos del pasado sangriento. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente armonía, la estructura profunda del país era frágil. La estabilidad no nacía de un consenso democrático real, ni del perdón histórico entre los pueblos, sino de la coerción de un Estado policial y del culto a la personalidad de un solo hombre. Yugoslavia existía y funcionaba porque Tito así lo exigía. Él era el único árbitro capaz de mediar las disputas y el único poder que todos respetaban o temían por igual. La represión silenciosa de la UDBA actuaba como la pesada tapa de una olla de presión gigantesca. Mientras el líder estuviera vivo y fuerte, la tapa se mantendría en su lugar y el mito de la fraternidad seguiría intacto, ocultando magistralmente las tensiones que amenazarían con destruir el país. El dictador había logrado lo impensable, pero ató el destino de la nación entera a los latidos de su propio corazón. El reloj ya corría velozmente, anunciando silenciosamente el inminente final. El tiempo es el único enemigo al que ningún dictador, por más brillante que sea, puede engañar. Durante las décadas de los 60 y 70, Yugoslavia proyectaba hacia el exterior la imagen de una utopía socialista impecable. Las playas del mar Adriático estaban repletas de turistas occidentales. Los ciudadanos compraban bienes modernos y el país se erigía como modelo independiente. Pero detrás de esta reluciente vitrina de prosperidad, las grietas estructurales comenzaban a expandirse silenciosamente por los cimientos de la federación. El modelo de autogestión obrera diseñado para devolver el poder a los trabajadores se había transformado en un monstruo burocrático ineficiente. En la práctica, las fábricas y cooperativas eran controladas por redes clientelistas que priorizaban sus propios beneficios sobre la salud económica nacional. A medida que avanzaban los años 70, la ilusión de igualdad entre las repúblicas se desmoronaba ante la realidad del mercado. La geografía económica del país estaba profundamente fracturada. Por un lado, repúblicas del norte como Eslovenia y Croacia experimentaban un auge impulsado por la industria y un turismo costero que atraía millones de divisas fuertes. Estas regiones se modernizaban a un ritmo acelerado, acercándose a los estándares de vida de Europa occidental. Por otro lado, repúblicas del sur, como Macedonia, Montenegro y vastas zonas de Bosnia, se hundían en un estancamiento crónico, enfrentando altas tasas de desempleo y pobreza estructural. La descentralización que Tito diseñó para dar autonomía ahora impedía que el gobierno federal redistribuyera la riqueza con eficacia. El resentimiento comenzaba a gestarse. El norte sentía que subsidiaba al sur, y el sur sentía que era ignorado por el norte.
Para mantener la paz social y sostener el alto nivel de consumo de la población, el régimen tomó una decisión fatal: pedir dinero prestado. Yugoslavia comenzó a vivir muy por encima de sus posibilidades reales. De manera excepcional para un Estado comunista, Belgrado se abrió a organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El país también acumuló préstamos masivos de bancos comerciales occidentales. Las remesas enviadas por yugoslavos que trabajaban en Alemania ayudaban a maquillar el déficit, pero no eran suficientes. Yugoslavia se volvió adicta a dólares extranjeros. Durante años, el flujo de dinero barato permitió que el sueño continuara, pero el sistema económico quedó extremadamente vulnerable a cualquier choque externo. Ese choque llegó inexorablemente con la brutal crisis mundial del petróleo. Los costos de importación se dispararon, los mercados internacionales se contrajeron y las tasas de interés de los préstamos subieron de manera asfixiante. De repente, Yugoslavia se encontró atrapada en una espiral de deuda soberana que pronto superaría la abrumadora cifra de $20.000 millones. La inflación, que hasta entonces había sido mantenida a raya, estalló sin ningún control, devorando el poder adquisitivo de los ciudadanos a un ritmo alarmante. Los bienes de consumo básicos, que alguna vez llenaron los supermercados como símbolo del éxito de Tito, comenzaron a desaparecer de los estantes. La desaceleración económica no solo trajo carencias, erosionó profundamente la confianza absoluta que la población tenía en el sistema socialista yugoslavo. La gloriosa promesa de fraternidad y unidad empezaba a sonar completamente vacía cuando los estómagos comenzaban a sentir el peso de la crisis. Mientras el país se tambaleaba económicamente, un problema aún más grave y definitivo se cernía sobre Belgrado: la innegable mortalidad de su líder supremo. Josip Broz Tito, el hombre que había desafiado a potencias globales y mantenido unidas las piezas de este frágil rompecabezas, estaba envejeciendo rápidamente. En un intento desesperado por garantizar la estabilidad institucional y consolidar su inmensa autoridad frente al caos inminente, la nueva constitución lo consagró formalmente como presidente vitalicio. Fue un movimiento estratégico que buscaba proyectar una imagen de eternidad, pero que en el fondo revelaba una profunda e incurable debilidad interna. El aparato estatal yugoslavo no funcionaba por la verdadera solidez de sus instituciones democráticas o socialistas. Dependía de manera casi exclusiva del prestigio personal, el carisma arrollador y el terror reverencial que inspiraba la gigantesca figura histórica de Tito. Durante estos años finales, aunque su salud física se deterioraba progresivamente debido a severos problemas circulatorios, Tito se negaba firmemente a soltar las riendas del poder. Tampoco se preocupó por preparar a un sucesor claro y unificador que pudiera tomar su lugar. Las disputas internas entre los líderes políticos serbios, croatas y eslovenos comenzaban a volverse más audaces. Antes, estas tensiones étnicas se resolvían en absoluto secreto bajo la atenta y amenazante mirada del mariscal, pero ahora el miedo perdía su efecto paralizante. La temida policía secreta continuaba operando en las sombras, pero incluso el aparato de seguridad sabía que no podría contener para siempre la presión nacionalista si la economía terminaba de colapsar. Yugoslavia se convirtió en una maquinaria oxidada que solo seguía avanzando por inercia. Las élites locales, agazapadas en las diferentes repúblicas, empezaban a afilar sus cuchillos con paciencia. Esperaban en silencio el momento exacto en que el viejo león cerrara los ojos. Tito había construido una nación que requería un equilibrista perfecto para sobrevivir. Pero a fines de los años 70, el tiempo y el dinero se habían agotado. En mayo de 1980, el corazón del hombre que había mantenido unidos los fragmentos de un rompecabezas imposible finalmente dejó de latir. Tito falleció a los 87 años en Ljubljana, tras una larga y dolorosa agonía que mantuvo a toda la nación en un estado de parálisis emocional. La noticia no fue una simple actualización médica. Fue el anuncio del fin de una era.
cuando la voz entrecortada del presentador de la televisión estatal rompió el silencio para informar que el mariscal había muerto. Un escalofrío recorrió toda Yugoslavia. En las calles, en las fábricas y en los estadios, la gente se detuvo. Hombres y mujeres lloraban abiertamente. Pero detrás de esas lágrimas se escondía un sentimiento mucho más oscuro y profundo: el miedo absoluto al futuro. Todos sabían, aunque nadie se atreviera a decirlo, que el único pilar que sostenía la existencia misma de su país acababa de derrumbarse para siempre. El funeral de Tito no tuvo precedentes y, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los eventos diplomáticos más extraordinarios de la historia moderna. Belgrado se convirtió por unas horas en el centro absoluto del mundo. Más de 120 delegaciones aterrizaron en la capital. Reyes, presidentes, dictadores y primeros ministros de naciones enemigas dejaron de lado sus diferencias de la Guerra Fría para caminar detrás del ataúd del líder comunista. Líderes del bloque soviético, representantes de las democracias occidentales y las figuras más prominentes del movimiento de países no alineados estuvieron allí, parados hombro con hombro. Fue un momento de respeto global casi irreal. Un último acto de magia geopolítica de un hombre que, incluso en la muerte, obligaba al mundo entero a rendirle tributo. Sin embargo, esa majestuosa ceremonia fue también el canto del cisne. Una vez que los líderes extranjeros subieron a sus aviones y regresaron a casa, Yugoslavia se quedó a solas con sus propios fantasmas. Los años 80 fueron una década de decadencia lenta y asfixiante. Sin la figura paternal y autoritaria de Tito para imponer la estricta política de fraternidad y unidad, las presidencias rotativas que él mismo había diseñado demostraron ser completamente ineficaces. La inmensa deuda externa contraída en las décadas anteriores comenzó a asfixiar la economía. La inflación se disparó, el desempleo creció, y las diferencias entre las repúblicas ricas del norte y las empobrecidas del sur se volvieron insostenibles. En este clima de desesperación económica, los viejos demonios del nacionalismo, que la temida policía secreta había mantenido encerrados bajo llave durante casi 40 años, comenzaron a despertar. Los líderes políticos locales, buscando desesperadamente aferrarse al poder frente al colapso del sistema socialista, comenzaron a utilizar el antiguo odio étnico como su principal arma política. La historia nos ha enseñado que cuando el miedo se mezcla con el nacionalismo extremo, el resultado es siempre sangre. Y los Balcanes no fueron la excepción. La década de los 90 trajo consigo la desintegración total del país en una serie de guerras civiles brutales, marcadas por limpiezas étnicas, campos de concentración y masacres que Europa pensó que jamás volvería a ver tras la derrota del nazismo. Ciudades hermosas que alguna vez fueron el símbolo de la convivencia pacífica, como Sarajevo, fueron sometidas a asedios inhumanos y prolongados. Hermanos, vecinos y amigos que habían compartido escuelas y trabajos se encontraron de repente apuntándose con fusiles desde trincheras opuestas. Todo lo que Tito había construido con puño de hierro fue rápidamente reducido a cenizas, escombros y tumbas anónimas. El país que desafió valientemente a Hitler y a Stalin dejó de existir, borrado del mapa por el odio latente de sus propios hijos. La caída de Yugoslavia nos obliga a mirar hacia atrás y enfrentarnos a la compleja figura de su creador, dejándonos una de las paradojas políticas más grandes del siglo XX. Aquí radica el verdadero enigma que los historiadores aún debaten con intensa pasión. ¿Fue Josip Broz Tito un líder verdaderamente visionario que logró el milagro de garantizar casi medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad en una región históricamente condenada al derramamiento de sangre? ¿O fue, por el contrario, un dictador pragmático y despiadado que, al silenciar las profundas diferencias a la fuerza en lugar de resolverlas, simplemente construyó una gigantesca olla de presión y pospuso lo inevitable, garantizando que la explosión final fuera muchísimo más destructiva? La historia nunca ofrece respuestas blancas o negras, especialmente cuando se trata de hombres que moldearon el destino de millones de personas.
La línea entre el estadista brillante y el tirano implacable es increíblemente delgada, y la figura de Tito camina exactamente sobre ese filo. Ahora que conoces los cimientos ocultos de su poder, sus victorias internacionales y el oscuro precio de su régimen, la respuesta final te pertenece a ti. El debate sobre su legado sigue abierto y el veredicto se construye en la mente de cada persona que analiza estos hechos. Deja tu opinión en los comentarios. Queremos leer tu perspectiva histórica. Y si este viaje te ha revelado secretos que ignorabas, suscríbete para acompañarnos en el próximo archivo, donde seguiremos desenterrando las verdades que el tiempo intentó ocultar.